Bueno, los que siguen el Facebook de la iglesia, me he dado cuenta de que vamos a predicar el día de hoy, ¿verdad? Algunos les escribí un mensaje, otros estuvieron hace 2 semanas en mi casa, estudiando este pasaje que iba a predicar el día de hoy. Y vamos a hacer un parón con respecto a las predicaciones del Evangelio de Juan, y en los siguientes 2 domingos nos vamos a centrar en algo que creo yo que es muy importante para nosotros como creyentes y que es urgente ser advertido de esto, hermanos. Y una advertencia que creo yo que todos nosotros debiéramos saber. La iglesia está pasando tiempos difíciles. La iglesia se está viendo perseguida por el mundo. En cierta ocasión un hombre le preguntaba a otra persona, ¿no? ¿La iglesia hoy en día está sufriendo persecución? Y él le contestaba, sí, porque si amas al verdadero Cristo, aquel Cristo que odiaron, blasfemaron y crucificaron, te van a odiar también a ti. Por tanto, la iglesia, desde que se inauguró con nuestro Señor Jesucristo, o se dio a conocer, mejor dicho, con nuestro Señor Jesucristo, sufre persecución. Y muchas veces nosotros en esta parte del mundo, en España, en un lugar próspero, en un lugar que aparentemente tiene leyes que protege a cada uno de los ciudadanos, olvidamos esto, hermanos, y tendemos a dormirnos en los laureles, pero no es un tiempo fácil para nosotros como creyentes. No es un tiempo que sea idóneo para estar haciendo el tonto o siendo perezosos. Es un tiempo en el que debemos estar diligentemente estudiando las Escrituras y viviendo conforme al llamado que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Este es un domingo especial también, ¿verdad? Porque es el último domingo del año. Un año que muchos querrán olvidar, aunque ciertamente no van a poder hacerlo, porque es un año en el que hemos vivido algo que seguramente ninguno de nosotros imaginó vivir, una pandemia. ¿Quién se imaginó en algún momento de su vida que iba a ser parte de una pandemia a nivel mundial, como así lo dice su propio nombre? Estuvimos confinados durante meses, algunos perdieron sus trabajos, algunos se enfermaron y lamentablemente otros perdieron la vida. Pero por encima de todo esto, como creyentes, nosotros llegamos a una conclusión, que Dios ha sido bueno. Que Dios ha sido bueno, porque Dios, aún en medio de las aflicciones que este mundo caído a consecuencia del pecado trae a nuestras vidas, ha llevado todo esto para un bien específico. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenía como excusa el no tener tiempo para orar, el no tener tiempo para leer las Escrituras en su casa? Pues Dios te puso 3 o 4 meses confinado por ley en tu casa para que no digas que no tienes tiempo. ¿Cuántos han crecido a nivel espiritual a causa de perder su trabajo, a causa de enfermar y se han dado cuenta que solamente pueden hallar refugio y consuelo en Dios? Dios ha sido bueno, hermanos. Aún en medio de las tribulaciones que el mundo trae a la iglesia de Cristo, Dios es bueno porque nos da la oportunidad de manifestar su evangelio, de manifestar su bondad y su misericordia a través de nuestra buena y santa manera de vivir. Dios ha sido bueno en todo tiempo, hermanos. Como creyentes llegamos a esta conclusión y también llegamos a otra conclusión, de que Dios gobierna soberanamente, todo lo que acontece en este mundo y nada se le ha escapado de las manos. Cuando vemos las noticias todos los días, ¿verdad? Todo es COVID, COVID, COVID y siempre concluyen en que el virus está fuera de control. El virus ha escapado de nuestras manos. Ahora hay una nueva cepa que viene del Reino Unido y no sabemos cómo controlarla. Pues a Dios no se le ha escapado el virus, hermanos. A Dios no se le ha escapado, no se le ha escapado de sus manos la situación que vivimos, no se le ha escapado de sus manos las leyes absurdas que los gobernantes están imponiéndonos ahora mismo, ni tampoco se le ha escapado de sus manos el cuidarnos. No se le ha escapado de sus manos, hermano, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y he querido titular este sermón bajo la mano del Dios todopoderoso. ¿Habéis leído 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 al 11? Habéis visto que Pedro exalta esto, ¿verdad? Que Dios tiene una mano poderosa, que Dios guarda a sus hijos. Y vamos a leer, hermanos, este pasaje en Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Así que les invito a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias si las tienen en el teléfono móvil. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, brevemente con respecto a lo que estaba sucediendo en el primer siglo cuando Pedro escribió esta carta. Esto se conoce como el análisis del contexto histórico. Pedro escribió esta carta en Roma, y sabéis, a los hermanos de Roma, o a los hermanos que estaban en toda esta parte de Asia Menor también, porque eso se conoce como una carta universal. Si veis la carta en el capítulo 5, Pedro va a decir que escribe desde Babilonia. Babilonia en aquella época ya no existía. Pero esta era una manera que los cristianos llamaban a Roma para mostrar que era una ciudad corrompida política y moralmente. Hasta el día de hoy, hermanos, ciertas personas utilizan este adjetivo o este nombre para calificar algún momento en el que se está viendo caos, algún momento en el que está habiendo una corrupción moral y dicen, mira, esto es peor que Babilonia. Pedro está queriendo enfatizar esto a sus lectores diciéndole, estamos en Babilonia, en una ciudad corrompida, en una ciudad que realmente ha olvidado que tiene un Dios soberano. Dicho esto, hermanos, lo que Pedro está viviendo en aquel momento lo escribe por conducto de Silvano y era una terrible persecución y afrenta contra los cristianos. Nuestros hermanos en el primer siglo estaban siendo perseguidos a muerte por simplemente decir que César no era el Señor, sino que Cristo era el Señor del universo. Nuestros hermanos estaban siendo acusados de ser ateos. Parece algo chistoso, ¿verdad? Pero nuestros hermanos en el primer siglo eran acusados de ser ateos por el simple hecho de no adorar a aquellos dioses paganos, griegos y romanos que eran inmorales. Si tú estudias, hermanos, los dioses griegos, te vas a dar cuenta que ellos inventaron estos dioses más inmorales que ellos mismos para dar rienda suelta a sus deseos y ampararse de que, mira, si mi Dios es así, yo también soy así. Nosotros o los cristianos del primer siglo eran acusados de ateos por no seguir a estos dioses inmorales. Eran acusados también de intolerantes. ¿Te suena algo nuevo esto? Los cristianos eran acusados de ser intolerantes. Capítulo 4, verso 4, dice que eran acusados de esta intolerancia porque no corrían en el mismo camino de desenfreno moral que los incrédulos. En fin, hermanos, las leyes que estaban habiendo en el primer siglo estaban operando y golpeando contra la iglesia de Cristo. Eran leyes dadas por gobernantes corruptos a los cuales Pedro les dice en esta misma carta que deben honrar y obedecer. Honrar y obedecer. Y vamos a leer, hermanos, para entrar un poco en el contexto histórico de esta carta y a sacar algunas aplicaciones para lo que estamos viviendo el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 al 17. Entendiendo un poco el contexto histórico que he mencionado ahora, Pedro escribe de esta manera: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, escucha esto, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice? Honrad al rey. ¿Quién era el rey de aquella época? Era César, Nerón. Nerón era el rey de aquella época. Que Nerón es conocido, creo yo, por todos nosotros, no por
sus flamantes campañas militares, sino por lo despiadado que era este hombre. Por lo despiadado que llegó hasta el punto de asesinar hasta su propia madre. Ciertamente, hermanos, esto puede llegar a chocar en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo es que tú me estás pidiendo que yo honre al rey, honre a los gobernadores? Si yo analizo Hechos capítulo 5, donde tú años antes, por ley de los gobernadores, se te dijo que no prediques el evangelio y tú ahí nos dices que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo conciliamos esto? Honro al rey, pero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, lo entendemos de esta manera. Estamos llamados a desobedecer a todos los gobernantes de esta tierra cuando ellos emiten leyes que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando analizamos esto a la luz de lo que acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 2, desobedecemos a los gobernantes de manera sabia y prudente. Pedro no nos está llamando a levantarnos en armas. Pedro no está llamando a organizar manifestaciones multitudinarias en el centro de Valencia. Pedro nos está llamando a que si hay leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros de manera sabia y prudente desobedecemos. Porque es necesario honrar primeramente a Dios antes que a los hombres. Debemos entender, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Debemos analizar el contexto en el cual la iglesia de Valencia se encuentra. Pedro nos llama a obedecer a Dios antes que a los hombres y hacerlo de manera sabia y prudente. Por tanto, con esto analizamos lo que nosotros estamos viviendo, meditamos en las medidas que nos han colocado de manera absurda en ocasiones los gobernantes de esta nación y con cierta sabiduría y con cierta prudencia nosotros decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres, pero siendo sabios y prudentes y dando buen testimonio a los que están afuera. Por eso Pedro dice que nosotros con nuestra buena obra, con nuestra buena voluntad, hagamos callar a aquellos que calumnian o murmuran en contra de nosotros como si fuésemos malhechores. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, pero lo debemos hacer de manera sabia y prudente. Tenemos una ley ahora, ¿verdad?, que nos impide reunirnos, nos impide ser todas las personas que nosotros somos y tenemos que reunirnos en 2 cultos. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta ley no es una ley que persiga a la iglesia, porque es una ley que está puesta para todos. Sean lugares de culto, como sean restaurantes, sean bares o sean discotecas. No es una ley que esté persiguiendo a la iglesia. En segundo lugar, es una ley, hermanos, que estemos o no estemos de acuerdo con esta ley que nos han puesto del aforo. Es una ley que los gobernantes han instaurado pensando en el bien de la población. Quieren evitar que se propague más este virus que está azotando esta ciudad. En tercer lugar, hermanos, como creyentes estamos llamados a dar ejemplo y a mostrar una buena conducta cívica delante de nuestra sociedad, porque ciertamente la sociedad, hermanos, no tiene motivos para blasfemar el nombre de Cristo. Nosotros como iglesia le daremos un motivo innecesario para que lo haga. Nosotros como iglesia, hermanos, nos levantaremos en arma y diremos que esta ley es absurda y no seguiremos el consejo de las autoridades sanitarias y daremos motivos para que blasfemen el nombre de Cristo. En cuarto lugar, en ciertas ocasiones también debemos admitir, esta iglesia no ha guardado esta limitación de manera rígida y hemos sido 1 o 2 o hasta 4 personas más. Y hemos sido un poco flexibles en esto. Y reconocemos que esto ha sido un error en el cual tenemos en cuenta y queremos remediar. En quinto lugar, hermanos, vivimos en una generación donde tenemos acceso a muchas enseñanzas de muchos buenos pastores alrededor del mundo a través de YouTube. Y qué bueno que podamos disfrutar de estas predicaciones. Pero nosotros cuando escuchamos a un pastor a través de YouTube debemos entender algo muy importante. Que este hombre está predicando para su iglesia. Este hombre está predicando para el contexto de su iglesia. Y tal vez estos pastores predican que debemos desobedecer las leyes, debemos salir a congregarnos multitudinariamente porque tal vez en su ciudad o en su país sí hay una ley que les prohíba reunirse. Pero aquí no la hay. Y nosotros podemos caer en el error de abrazar esa aplicación que este pastor de muy sana doctrina hace y traerlo a nuestro contexto y estar muy equivocados. Y apoyo que este pastor enseñe estas cosas y salga a congregarse desobedeciendo las leyes de los hombres, pero aquí esto no está sucediendo.
Aquí simplemente tenemos una limitación de aforo, pero podemos reunirnos libremente, ¿verdad? Podemos estar reunidos libremente cumpliendo las medidas que Sanidad ha establecido. Y de esta manera damos buen testimonio delante de los hombres. Debemos honrar las leyes que estos gobernantes instauran cuando son leyes que no contradicen a Dios, que no contradicen la palabra de Dios. Y debemos, hermanos, desobedecer a los hombres cuando contradicen la palabra de Dios de manera sabia y prudente, analizando siempre el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Porque los días son malos. La iglesia está sufriendo. La iglesia verdadera de Cristo nunca ha sido bien recibida por el mundo si seguimos y amamos al Cristo que ellos odian y blasfeman. Y si nosotros seguimos a ese Cristo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Y esto es lo que Pedro está escribiendo en toda su carta, hermanos. Si vosotros llegáis acá, si leéis capítulo 1 al capítulo 5, esta es la línea conductora de toda la carta de Pedro. Persecución, tribulación, pero habrá gozo y gloria para aquellos que son vituperados en el nombre de Cristo. Y yo, mientras preparaba este sermón, hermanos, me ponía a pensar en tantas falsas iglesias que hay en esta ciudad, ¿verdad? Que prometen al hombre salud, riqueza, prosperidad, bienes materiales. Yo decía dentro de mí, ¿cómo predicarían estas iglesias primeras de Pedro? ¿Cómo predicarían esta carta donde nos dice que vamos a sufrir en el nombre de Cristo? Donde dice que vamos a pasar problemas graves, angustias en el nombre de Cristo. ¿Cómo predicarían esta carta, hermanos? Ciertamente no podrían abordar esta carta con su teología de prosperidad que ellos tienen. Mentirosos, engañadores, que cautivan a los incautos que no abren las escrituras para estudiarla. El apóstol Pedro enfatiza, hermanos, en las aflicciones. Y si tú te consideras un verdadero cristiano, vas a sufrir aflicciones. Vas a sufrir aflicciones, hermanos. No soy profeta, no estoy diciéndote algo nuevo. Pedro escribe en el capítulo 4, no os sorprendáis del fuego de prueba. O sea, no te sorprenda, como veremos más adelante. No te sorprendas si estás siendo probado como cristiano, porque es algo normal que llega a tu vida. No te sorprendas de esto. El mundo nos va a tratar de intolerante constantemente si realmente nosotros alumbramos con la luz del Evangelio. Si nosotros no le llamamos bueno a lo que ellos llaman malo, el mundo nos va a odiar. Si nosotros desde el púlpito denunciamos el pecado, el mundo no nos va a abrazar. Yo me sorprendo hoy en día, hermanos, cuando salen muchos cristianos en televisión, en estas televisiones mundanas, diciendo que el mundo les ama, que les entrega Grammy, que les entrega premios. Y solo hace falta echar un vistazo a sus predicaciones para que te des cuenta por qué el mundo les ama. Porque predican lo que el mundo quiere oír. ¿Quién de nosotros no quiere ser próspero, hermano? Yo deseo prosperar en mi trabajo. ¿Quién de ustedes no desea tener buena salud? Yo deseo tener buena salud. Deseo tener una hermosa familia. Bueno, ya la tengo, pero deseo que mi familia sea más hermosa. Deseo que mi hijo se convierta algún día al Evangelio, conozca a Cristo realmente. Pero las Escrituras hablan de que si yo soy cristiano voy a pasar aflicciones. Voy a pasar aflicciones. El mundo me odia. Y como veremos más adelante, hay un enemigo que también me odia. Por eso Pedro escribe en su segunda carta como a peregrinos, como extranjeros. Y yo me identifico bien en esta carta, hermanos, en este pasaje, porque yo soy extranjero. Y no soy de aquí, hermanos. Por muchos años que yo vaya a vivir en esta ciudad, por mucho que tenga su nacionalidad, por mucho que mi hijo sea de aquí, mi esposa sea de aquí, yo nunca seré de aquí. Y eso es lo que Pedro te está diciendo. Tú eres extranjero, tú eres peregrino, tú no eres de aquí. Y como no eres de aquí, el mundo te va a tratar mal. Cuando nosotros vemos, hermanos, que llegan crisis económicas importantes a las naciones, ¿quiénes son los primeros que sufren? ¿Quiénes son los primeros que son acusados de que están causando este problema? Los extranjeros. Por eso Pedro nos está diciendo como a extranjeros, como a peregrinos en este mundo. Nuestro deber como iglesia no es ser un caramelo delicioso para el mundo, sino ser esa sal y esa luz que anuncia de Cristo, y esto traerá aflicciones. La carta de Juan, capítulo 3, dice que esta luz vino al mundo, y el mundo no recibió esta luz porque sus obras eran malas.
Y entrando, hermanos, ahora ya en nuestro texto, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, vamos a contemplar de una manera poco corta los versos anteriores que se encuentran en el capítulo 5. Pedro viene de hablarnos del servicio humilde de los pastores y de la sujeción voluntaria que el joven ofrece a sus pastores, haciendo una advertencia a la soberbia al citar en este verso Proverbios 3, versos 34. Y con esta palabra joven, hermano, hay muchas voces divididas, pues esta palabra, si te vas al original de griego, puede significar alguien que es joven en edad o alguien que es joven en el sentido de recién convertido. Pero analizando profundamente un poco más el contexto histórico de esta carta, yo personalmente llego a la conclusión de que Pedro está hablando a jóvenes de corta edad, a jóvenes de 20, 25 años tal vez, 30 años tal vez, y también considero lo difícil que es para un joven sujetarse. Lo difícil que es para un joven sujetarse a sus padres y lo difícil que es sujetarse a los pastores. Porque hay esa prepotencia o ese orgullo, esa arrogancia innata que sale de los corazones de los jóvenes y Pedro lo sabe. Están pasando tiempos de dificultades, de angustias, de aflicciones y los jóvenes están tal vez intentando tomar la rienda de la iglesia para actuar de una manera que no es correcta. Por eso Pedro les va a decir, si tenéis pastores humildes, pastores que son ejemplo de la grey, vosotros jóvenes sujetaos a esos pastores. Sujetaos a esos pastores, porque Dios se opone al soberbio y da gracia a los humildes. Los jóvenes normalmente son los que tienden a cuestionar muchas veces el liderazgo de la iglesia cuando hay momentos de crisis. Y Pedro lo sabe. Sujétate si tienes pastores humildes. Sujétate si tienes pastores que son ejemplos de la grey. Y sométete y sujétate de manera voluntaria. Y con esto, hermanos, Pedro quiere pasar ahora a hablarnos a toda la iglesia. Y nos va a decir, del verso 6, revístanse de humildad. Los pastores deben ser humildes. Los jóvenes deben sujetarse a estos pastores humildes, ejemplo de la grey. Y por último, toda la iglesia debe ser humilde. Y todos deben sujetarse los unos a los otros. Siempre hemos enfatizado, ¿verdad?, que porque yo esté predicando los domingos, hermanos, yo no tengo un espíritu superior a ti. Tenemos el mismo espíritu porque compartimos el mismo Señor y el mismo Dios. Y de la manera que yo me sujeto a mis hermanos que están conmigo liderando la iglesia, me sujeto también a la iglesia que sois vosotros. Porque todos debemos tener esta característica principal en el creyente, la humildad. Revistámonos de humildad, dice Pedro. Es una orden que él da. No está sugiriéndote ni está aconsejándote, te está diciendo, humíllate. Sé humilde delante de Dios. Humillaos, porque esto os conviene. Y me llama mucho la atención, hermanos, que en el verso 6 Pedro cita bajo la poderosa mano de Dios. Los que sois buenos lectores del Antiguo Testamento, os habéis dado cuenta que esta es una aplicación, un gesto que se utilizaba, o una manera de escribir que se utilizaba para hablar del poder de Dios. Siempre se citaba la mano de Dios. Con mano fuerte y con mano poderosa, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? A mí me llevaba, hermanos, esta palabra mano de Dios a pensar en lo que aconteció en el Éxodo. Dios con mano fuerte liberó a su pueblo y Dios con mano fuerte también juzgó a su pueblo. Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, que a través de la mano poderosa de Dios, Él nos va a fortalecer, nos va a librar, pero también Él es el que guía las aflicciones que nosotros estamos viviendo. Como he dicho en la introducción, hermanos, nada se le ha escapado de las manos a Dios y si nosotros estamos siendo afligidos es porque su mano está permitiendo que nosotros seamos afligidos con el fin de ser humillados delante de Él. Con el fin de llevarnos a ser más sujetos a Él, con el fin de llevarnos a ser más dependientes de Él, con el fin de quitar toda clase de orgullo que hay en nuestros corazones. La humildad, hermanos, creo que es una característica que es despreciable en el mundo. La humildad, hermano, es una característica que nos cuesta a nosotros conseguir porque intrínsecamente somos orgullosos.
No nos gusta que nadie hable mal de nosotros, ¿verdad? No nos gusta que nadie haga un gesto mal acerca de nosotros. Somos orgullosos. Y Pedro nos llama a humillarnos delante de Dios, y Dios lo va a hacer si tú no lo quieres hacer a través de su mano poderosa. Las aflicciones te van a llevar a tener esa característica principal que tenía nuestro Señor Jesucristo, el cual era manso y humilde de corazón. Y si nosotros somos cristianos, estamos llamados a parecernos a nuestro Maestro. Él no necesitaba estas aflicciones, hermanos. Él ya era manso, él ya era humilde. Pero Él se identificó con nosotros en esas aflicciones, las cuales nosotros padecemos por su nombre. Dios permite, hermanos, las aflicciones para humillarnos. Dios permite estas aflicciones también para que nosotros podamos confiar más en Él. Porque si somos afligidos según la voluntad de Dios, lo necesario y correcto es que nosotros corramos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dios está permitiendo las aflicciones, les dice Pedro, y Dios también va a proveer la salida a esas aflicciones y saliréis fortalecidos. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace que Dios nos aflija? ¿Cuántas veces la iglesia se ha visto dividida o atacada porque nosotros en nuestro orgullo hemos pensado, hemos tenido un alto concepto de nosotros mismos más que deberíamos tener? ¿Cuántas veces hemos dejado que la arrogancia inunde la iglesia, el orgullo inunde la iglesia y nos hemos olvidado que no estamos aquí para pedir nuestros derechos, sino para servir al hermano? Hermanos, un cristiano humilde es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es difícil de ofender. Un cristiano humilde ha entendido lo que Cristo le ha perdonado y no es capaz de perder el tiempo en ofensas efímeras que un hermano puede tener contra él, o hacer contra él, mejor dicho. Hermanos, la humildad y la humillación delante de Dios solo traerá beneficios para tu vida. Solo traerá beneficio para la iglesia. Un beneficio maravilloso para tu vida, porque el mismo verso 6 dice que Dios te exaltará a su tiempo. Y aquí no está hablando de cosas materiales, hermano. Imagínate Pedro escribiéndole a los hermanos que se encuentran ahí en todo el Asia Menor, diciéndole, Dios os va a exaltar con cosas materiales. Ellos vivían, hermanos, en catacumbas, vivían en cuevas, no tenían nada material. Huían de pueblo en pueblo para no ser asesinados por el emperador romano. Por supuesto que aquí Pedro está hablando de una exaltación mucho más mayor que la que una simple cosa material te puede dar. Afligido bajo la mano de Dios, humillado bajo la mano de Dios, y también esta mano poderosa de Dios te va a exaltar, llevándote a dar lo que más necesita, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, porque las aflicciones es para llevarnos a conformar el carácter de Cristo en nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora tú te preguntarás, ¿y cómo me humillo delante de Dios? Yo quiero humillarme delante de Él. Pedro te responde en el siguiente verso, echando toda tu ansiedad sobre Él. Echando toda tu ansiedad, tus dificultades, tus problemas, tus tribulaciones encima de Él. Pedro está citando el Salmo 55, versículo 22, para mostrarte lo urgente que es para nosotros como creyentes cuando estamos ansiosos ir a Cristo. Hermanos, me gusta este verso de Pedro porque si tú lo lees con detenimiento, Pedro no te está diciendo no tengas ansiedad. Pedro no te está diciendo no tengas ese sentimiento. Pedro sabía que nosotros no íbamos a poner ansiosos. Pedro sabía que este es un sentimiento que muchas veces está presente en nuestra vida. Entonces lo que Pedro te dice es que cuando seas ansioso, se lo eches encima de Dios. Cuando tú estás pasando dificultades, tribulaciones o angustias, debes correr a los pies del trono de Cristo. Porque, hermanos, si nosotros queremos remediar la ansiedad o las dificultades por nuestra propia fuerza, la ansiedad se va a volver pesada en nosotros. La ansiedad nos distrae. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos podido dormir por estar ansiosos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos percatado de que no hemos cumplido con nuestro trabajo correctamente porque estábamos ansiosos?
¿Cuántas veces la ansiedad nos ha llevado a descuidar el servicio a Dios en la iglesia? Y muchas veces, hermanos, esto sucede porque hemos dejado que la ansiedad nos domine y de esta manera la desconfianza y la incredulidad ha dominado nuestra mente. Hermanos, cuando la ansiedad domina tu mente, cuando la desconfianza y la incredulidad está en tu corazón, tendemos a olvidar las bellezas de las promesas de Cristo. Aquel que dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel que dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, un verso más adelante, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras ansiedades delante de Dios con acciones de gracia. La ansiedad, hermanos, es un terrible enemigo para nosotros. Pedro te dice, humíllate delante de Dios, y la manera de humillarte delante de Él es confiando plenamente en Él, hasta tal punto de que todas tus ansiedades se las eches encima de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él cuida de nosotros. Pero esto no va a implicar que cuando tú vayas delante de Dios y entregues tus ansiedades, las dificultades desaparezcan. Las dificultades van a seguir ahí, pero tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento y entenderás cómo Dios ha cuidado a los santos del Antiguo Testamento, también te va a cuidar a ti. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Confiemos, hermanos, en Cristo. Confiemos en Dios. Obedezcamos esta orden de ir delante de Él y entregar cada una de nuestras ansiedades. Y la palabra echando, hermanos, implica un esfuerzo nuestro. Echa tus ansiedades sobre Él. Acércate a Él. Y una vez que nos humillamos, una vez que confiamos plenamente en Él y entendemos que Él es nuestra única salida en medio de las dificultades, Pedro ahora nos hace una advertencia a partir del versículo 8 y versículo 9, que tenemos un enemigo que ronda como león buscando a quien devorar. Y llegados a este punto, hermanos, quisiera hacer una aclaración con respecto a los dos extremos que hoy en día estamos viviendo. Hay algunas iglesias que tienen al diablo hasta en la sopa, como se dice, ¿verdad? Todo es el diablo. Reprenden al diablo por todo y por nada. Llueve, reprenden al espíritu de lluvia. Llora un niño en la iglesia, reprenden al espíritu de llanto. Todo es el diablo para ellos. Esto es un extremo, hermanos, que no encontramos en las Escrituras. Y por otra parte hay un extremo también opuesto. Aquellos que piensan que Satanás ya no tiene ningún poder, ninguna artimaña sobre ellos que les pueda hacer tal vez caer o ser tentados y de esta manera caer en algún pecado. Nosotros debemos tener una conciencia centrada, o un concepto, mejor dicho, centrado con respecto a cómo Satanás actúa en medio de la iglesia o sobre cada uno de nosotros como creyentes. Y ese concepto centrado lo vamos a tener si seguimos lo que las Escrituras dicen con respecto de él. Y las Escrituras nos dicen que él es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por tanto, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Y esto se puede traducir como tener dominio propio y trabajad ardientemente. Tener dominio propio y trabajad ardientemente. Y esta es la tercera vez que Pedro va a llamar a sus lectores a ser sobrios y a estar atentos, a estar en guardia. Porque no solamente estamos enfrentando nuestras pasiones pecaminosas como la ansiedad, sino que también vamos a enfrentar a un enemigo que es extremadamente más poderoso que nosotros. Extremadamente más poderoso que nosotros. Seguramente algunos de ustedes cuando ven león rugiente no se puede imaginar esta escena porque ninguno de nosotros ha enfrentado a un león, ¿verdad? Pero los hermanos que estaban leyendo esta carta sabían lo que era enfrentarse a un león. O por lo menos habían visto lo que era que un hermano suyo, un cristiano, se ha echado delante de un león. Y Pedro con esto está diciendo, es de suma importancia que seas sobrio y estés en guardia constantemente, porque así como has visto ese león en el Coliseo Romano, así es Satanás. Está buscando para devorarte, para atacarte y si puede, matarte.
No es tiempo para estar dormido. Vivimos en Babilonia, hermanos. Así como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que este mundo les ofrecía, así nosotros debemos vivir. Sabiendo que no solamente tenemos lucha contra nuestro pecado interior, como dice Colosenses capítulo 3, sino también contra un enemigo que es mucho más fuerte que nosotros, al cual no podemos derrotar por nuestras propias fuerzas, al cual no estamos llamados a atarlo, ni a reprenderlo, ni a pisarle la cabeza, sino que estamos llamados a humillarnos delante de Dios y permanecer firmes en su palabra, vestidos con toda la armadura de Dios, que es la verdad de Cristo, su justicia, su evangelio, la fe, su salvación, la palabra y la oración, y Dios hará el resto. Y Dios vencerá por nosotros. Pero nosotros debemos estar sobrios y atentos a las artimañas que Él trae hacia nuestra vida. Y Él nos cuidará, y Dios, nos cuidará. Realmente es aterrador cuando seguimos considerando que Satanás es como un león. Ciertamente aquí Pedro está utilizando una especie de poesía, ¿verdad? Una especie de ilustración. Satanás no es un león. Pero qué temor sentirían nuestros hermanos y nosotros si nos tenemos cara a cara con un león. ¿Qué temor tendríamos nosotros? Por eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios para cuando estos ataques lleguen, podamos hacer frente a ellos con los pies bien firmes en la roca. Bien firmes en la roca. Hermanos, ¿a cuántas personas que nosotros creíamos que eran cristianos, este confinamiento, este no poder ir a la iglesia, los ha alejado de Dios? Ciertamente no tenían sus pies firmes en la roca. Ciertamente no confiaban en el Dios Todopoderoso que estaba obrando por encima de esto. Aún en medio de esta dificultad, hermanos, Dios nos ha mostrado quién son sus verdaderos hijos y quién no. Dios permite que Satanás también nos tiente o Satanás nos ataque para también mostrar lo que hay en nuestros corazones. El miércoles veíamos el ejemplo de Job. Satanás, por orden de Dios, si podemos decirlo de esta manera, le quitó todo a Job y se pudo ver lo que había en su corazón. Se pudo ver lo que Job tenía en su corazón y por eso él concluye luego, de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos le ven. Estad firmes, hermano, en el fundamento de Dios, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Estad firmes en este fundamento porque nuestras armas humanas no podrán hacer nada contra este enemigo. Más no vale estar firme en la palabra de Él. Como Martín Lutero escribe en este himno tan maravilloso que en ocasiones cantamos. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es por la palabra santa. Por la palabra santa. Qué necesario es conocer la palabra, hermanos, para que cuando lleguen esas artimañas de Satanás, nosotros sepamos responder con lo que es más poderoso que él, la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros seamos como esa casa, hermanos, que está puesta sus fundamentos sobre la roca y no sobre la arena. Qué importante, hermano, es que nosotros batallemos y nos defendamos contra las acechanzas de este falso león con los pies firmes en una roca y no con los pies en el barro, porque no tendremos estabilidad para defendernos. Qué importante es, hermanos, que nosotros reconozcamos que Satanás está acechando a la iglesia y esto nos lleve a guardar la unidad como iglesia, sabiendo que mientras más unidos estemos en la verdad de Cristo, más fuertes seremos para resistir los embistes de Satanás. Satanás quiere dividir a la iglesia de Cristo. Satanás quiere que nosotros, por cualquier motivo, nos dividamos. Pablo le escribe a los hermanos de Filipo en el capítulo 4, cuando estaban teniendo un problema, Evodia y Sintique, y les dice, mira,
Vamos a parafrasear a Pablo. No me importa el problema que estáis viviendo, no me importa la situación que estáis viviendo, lo único que les pido que tengan el mismo sentir que Cristo. Estas hermanas aparentemente se estaban dividiendo ellas en la iglesia, y Pablo lo sabe y les escribe: la solución para esto es que tengáis el mismo sentir que Cristo. Hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios, por consiguiente vamos a hacer lo segundo, humillarnos delante de nuestros prójimos. Porque el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros tenemos esto en mente y lo aplicamos a nuestra vida, Satanás no va a poder dividir la iglesia de Cristo. Satanás no va a poder dividir la iglesia de Cristo, y la iglesia va a ser fuerte para resistir a los ataques de Satanás, porque vamos a estar firmes en la roca que es Cristo. Humillaos bajo la mano del Dios Todopoderoso, quien permite estas circunstancias, la que nos lleva a confiar en Él, echando delante de Él nuestras luchas, ansiedades, siendo sobrios y siempre en guardia, sabiendo que nuestro enemigo no descansa y busca devorarnos, al igual que a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Y aquí Pedro va a concluir: más Dios. Hemos visto una orden, una advertencia y ahora una promesa para aquellos que siguen esta orden y hacen caso a esta advertencia. Más Dios, aquel que es de toda gracia, que nos llamó de las tinieblas a su luz por la gloria de Cristo, promete en el versículo 10 que en estas tribulaciones y acechanzas de Satanás serán por poco tiempo, y Él, mediante su mano toda poderosa, nos perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Esto es una consolación maravillosa, hermanos, que encontramos aquí. Es una promesa que ciertamente se va a cumplir en cada verdadero creyente. Las aflicciones que estamos viviendo, como leíamos en la lectura congregacional, no tiene en nada comparación con el peso de gloria que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Pedro quiere que tú tengas puestos tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas que te están aconteciendo ahora, sino que mira arriba. Tu mejor vida no está aquí, tu mejor vida está delante de Dios, en su trono, junto a Él. Mira allí, como extranjero y peregrino que eres, mira hacia adelante. Esto es poco tiempo. Hermanos, yo tengo 31 años y parece que estos 31 años han pasado como si me hubiese acostado hoy y mañana ya levanto con estos años. El tiempo es breve. Yo no entendía cuando alguien me decía que el tiempo pasa tan rápido hasta que tuve un hijo. Y me di cuenta que ahora ya tiene 10 meses. Yo digo, ¿en qué momento ha pasado este tiempo? Pero te está diciendo, ten esto en mente, el tiempo pasa rápido. Es poco tiempo en el cual vas a ser atribulado, vas a pasar dificultades, pero piensa que va a haber un gozo al ser atribulado para parecerte a Cristo, y piensa que va a haber un gozo porque va a haber una gloria eterna que se va a manifestar en ti, en la segunda venida de nuestro Señor, la cual nosotros esperamos. En la cual, como dice Apocalipsis capítulo 21, ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá necesidad tampoco de sol, porque la luz de Jesús será nuestro sol día en día. Hermanos, no sé exactamente lo que estás viviendo, no sé si estás sufriendo a causa del Evangelio, no sé si estás sufriendo a causa de una enfermedad o has perdido tu empleo, pero considera que esto es poco tiempo lo que estamos viviendo aquí. Y es más importante, como dice Juan capítulo 6, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y no trabajad y dejando toda nuestra vida por esta comida efímera que encontramos en este mundo. No es tiempo de estar dormidos. Hoy has abierto los ojos, tal vez mañana no. Esta mañana estás aquí sentado, tal vez esta tarde ya no puedas ni siquiera sentarte. Es tiempo de acercarnos a este Dios bondadoso. Es tiempo de considerar que hay un peso de gloria que se va a manifestar en nosotros que no tienen nada de comparación con las aflicciones que vamos a poder vivir. Esta promesa maravillosa debe consolarnos, hermanos, porque Él nos está perfeccionando. Esta palabra perfeccionar se puede traducir también como restaurar. Nosotros tenemos carencias, tenemos pecados,
Y Él a través de su mano, a través de las aflicciones, nos está restaurando. Como aquella red que está rota, nos está cosiendo, nos está llevando a la imagen de Cristo. Nos está perfeccionando y esto nos conviene. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Dios está restaurando, hermanos, esa naturaleza que perdimos en el Edén. Dios está restaurando a través de Cristo aquella naturaleza que perdimos en el Edén y que será notoria y manifiesta en su segunda venida. Si padecemos por voluntad de Dios, Él mismo nos confirmará en su verdad y podremos estar firmes. Y si Él nos confirma en su verdad, hermano, ¿quién podrá movernos de su mano todopoderosa? ¿Quién podrá movernos de su mano todopoderosa? Juan capítulo 10 nos dice que si estamos en las manos del gran pastor, nadie podrá arrebatarnos de Él. Qué consolación, ¿verdad? Esto para los hermanos del primer siglo y para nosotros. Él nos sostiene, Él nos fortalece y nos establece como aquella casa fundada sobre la roca. La promesa no es librarnos de la persecución, pero sí es a través del fortalecimiento y el establecimiento darnos poder y victoria en medio de ella. Piensa en las angustias pasadas, hermano. Piensa en aquel problema que no tenía solución, aquella aflicción que no tenía una salida. Estaba Dios cuidándote. Estaba Dios dándote poder y victoria en medio de ellas si confiabas solamente en Él. Qué consolación, hermanos, que habrán sentido nuestros hermanos del primer siglo al leer que Dios los iba a perfeccionar, los iba a restaurar, los iba a confirmar, los iba a fortalecer y los iba a establecer bajo su poderosa mano. Qué consolación tan grande es esta, hermano, que Pedro no puede terminar esta sección de su carta más que alabando y glorificando a aquel que nos manda a esforzarnos y a aquel que es mismo el que nos da la gracia para que logremos todo esto. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así salta tu corazón cuando ves que aún en medio de todo esto, Él está cuidándote bajo su mano todopoderosa. Alabemos al Señor, hermanos. Alabémosles en tiempos de bonanza. Alabémosles en tiempos de dificultades. Alabémosles porque Él tiene planes mucho más altos que los que nosotros podamos llegar a tener. Y entendamos que todo lo que Él hace, lo hace por un bien específico. Y aceptemos, hermanos, que sea muy duro que la iglesia está pasando persecución y ciertamente se vienen tiempos muy difíciles para la iglesia en Valencia. Ciertamente vamos a vivir tiempos muy difíciles, donde el Señor va a sacar a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, donde el Señor a través de las aflicciones va a sacar si realmente le amamos o simplemente venimos a una reunión social, donde el Señor va a mostrar realmente si queremos obedecerle a Él o claudicamos ante las leyes que están imponiendo. Que el Señor nos ayude, hermano, porque ciertamente yo no quiero verme perseguido. Ciertamente yo no quiero verme tal vez encerrado por predicar las verdades del Evangelio. Pero si el Señor así lo dispone, ¿quién soy yo para negar esto? Que el Señor nos ayude, hermano, porque somos débiles, inconstantes, perezosos, que dejamos que la desconfianza y la incredulidad llenen nuestros corazones. Que el Señor nos confirme, que el Señor nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Porque de otra manera nosotros no somos más que un simple corderito, una simple oveja donde Satanás puede devorar a sus anchas. Pero estamos bajo la mano del Dios Todopoderoso que nos cuida. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por la advertencia que tú nos haces a través de la carta de Pedro, a que seamos sobrios, que estemos atentos, a que velemos en todo tiempo y que no seamos como aquellos que duerman, sino que estemos despiertos, Señor, sabiendo que los días son malos, sabiendo que tú has dispuesto que tu iglesia pase tribulaciones y angustias, pero tú también has dispuesto en tu soberanía que tú nos cuidarás con tu poder, que tú nos perfeccionarás,
nos confirmarás, nos fortalecerás y establecerás en la roca que es Cristo. Ayúdanos a confiar en esto, Señor, porque los días son malos realmente y tememos lo que se viene, Padre, pero mejor ayúdanos a que podamos tener más confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no temer a los hombres, sino a temerte a ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, a resistir a este enemigo como es Satanás, ya que él huya de nosotros porque nos ve firmes en Cristo. Padre, gracias te doy por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie, hermanos, y vamos a despedirnos con una alabanza.